semana conocimos algo que a veces no se ve, o no se ve mucho, que tiene que ver con las declaraciones que hacen periodistas en tribunales, ¿sí? Y conocimos la de un periodista en particular, que ha logrado durante todos estos años tener una pátina de periodista serio, riguroso, de investigación, de reconocimiento, de premios, etcétera, que es Hugo Alconadamón, ¿sí? Que es periodista del diario La Nación. La causa en la que fue a declarar como testigo, ¿sí? Que de hecho él en su propia cuenta de Twitter puso: estoy entrando a Comodoro Pi para dar testimonio ya en como 50 veces que por mis investigaciones contra los K y contra los M. Eso dice Alconadamón. Que recordemos, una de sus investigaciones teóricamente contra los M tenía que ver con los Panama Papers, a los cuales él y su equipo de trabajo tuvieron acceso en exclusiva durante meses y meses y meses, en el cual los propios periodistas alemanes que tuvieron esta información y que la abrieron al Consorcio Internacional de Periodistas comentaron que lo único que les interesaba a sus colegas argentinos era conseguir información sobre la familia Kirchner, y que estaban muy desalentados porque eso no estaba ahí. Esto está publicado en el libro Panama Papers de los dos periodistas alemanes que recibieron esta información, y que además tanto investigó Alconadamón a Mauricio Macri que no lo publicó antes de que fueran las elecciones del 2015, escudándose en que eso era un acuerdo con el Consorcio Internacional de la Sarasa. Lo claro es que sabían que un candidato presidencial tenía cuentas offshore, y si lo hubieran sabido del candidato peronista, ¿sabés cómo lo hubieran publicado? Pero bueno, no figuraba. Pero eso no les importó en ese Consorcio Internacional de Periodistas teóricamente serios, que la imagen de los Panama Papers cuando hablaban de Argentina era Cristina. No sé si se acuerdan eso. Era Cristina. Y Cristina no figuraba. Figuraba un ex secretario de Néstor Kirchner, que ya estaba muerto, que se llamaba Daniel Muñoz. Pero bueno, siguieron adelante. El caso es que Alconadamón sigue teniendo esa pátina de periodista serio, de referente, etcétera. Y uno de los casos que tuvo mucha importancia, en los cuales él lo publicó por primera vez en La Nación, tenía que ver con la deuda de Índalo, en realidad de Oil Combustibles, que es una empresa del grupo Índalo, que tituló que debía más de 8.000 millones de pesos a la AFIP. Y esa fue una de las causas, en realidad la causa, por la cual La Nación por un lado y el gobierno de Mauricio Macri por el otro, de la mano de Ricardo Gil Lavedra, entre paréntesis, la AFIP contrató a Ricardo Gil Lavedra de forma totalmente irregular por más de 4 millones de pesos a dedo para que persiguiera a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, solamente hasta que esta causa llegara a juicio y después soltarla. Algún día Ricardo Gil Lavedra tendrá que explicar por qué le dieron más de 4 millones de pesos solamente para perseguir a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Ahora, cuando Alconadamón es llamado a contestar preguntas ante el abogado Carlos Beraldi, ante el Poder Judicial, miren lo que pasa. Cuando hizo referencia a los 8.000 millones de pesos, ¿sabe a qué periodos fiscales corresponden dicha deuda? Surge de los balances. Surgía que el volumen total de dinero era de, no me acuerdo la cifra que está volcada allí en el artículo periodístico. Usted tomó conocimiento de, posteriormente, ¿no?, de que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información. No. Señor defensor, la pregunta sería si conoce o supo de la existencia de la pericia oficial dispuesta por este tribunal respecto del contribuyente Oil Combustibles y todo lo atinente a periodos fiscales del juicio. No. La deuda que usted menciona aquí sobre 8.000 millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? ¿A qué momento? A marzo del 2016, cuando usted hizo el artículo. No lo sé. Usted refirió que a Oil Combustibles le habían dado, por lo menos tenía noticia, planes especiales en virtud del artículo 32 de la ley 11683. Sí. Sí. ¿Usted sabe, en el caso específicamente del primer plan, a marzo del 2016, cuánto se llevaba pagado de ese plan? No, ignoro. No. ¿Y tener este dato no le parecía relevante para tener completa su investigación? ¿Cuál? Saber cuánto había pagado el grupo Indalo de estos planes especiales. A la luz de lo que nosotros estamos investigando, específicamente no.
Bueno, el que preguntaba era Carlos Veraldi, el abogado de Fayán de Sousa y Cristóbal López. El que respondía era Hugo Alconada Mon, que además, para que vean lo importante, cuando Veraldi le dice, usted sabe que en esta causa que se inició por su nota, se hizo un peritaje que desmintió completamente lo que usted publicó, que no es que debían 8.000, 9.000, 10.000 millones de pesos, sino que era una deuda de 2.200, de los cuales ya se habían pagado 1.600 y quedaban por pagar 600 y ya se estaban pagando las cuotas. No. O sea, es muy curioso cómo un periodista teóricamente de la talla seria de Alconada Mon se entera por fuentes exclusivas que una empresa debe 8.000 millones de pesos, pero no se entera cuando se perita esa deuda y en realidad esa deuda no existe. Y ahí hay que empezar a preguntarse un poquito de lo que siempre denominamos las terminales, ¿sí? De a quién responde y qué intereses representan cuando deciden publicar ese tipo de cosas sin ningún tipo de sustento. Yo les voy a dar simplemente una línea que tiene que ver con las becas Eisenhower. Ustedes me preguntarán, ¿qué son las becas Eisenhower? Bueno, las becas Eisenhower son una de las tantas becas que se otorgan con el beneplácito del gobierno norteamericano y de la embajada norteamericana en cada uno de los países, que se llevan a Estados Unidos a lo que ellos denominan líderes, destinadas a líderes excepcionales en sus países que representan diversos sectores, privado, público, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Cada uno de estos becarios ha demostrado capacidad de liderazgo y compromiso para mejorar sus respectivas comunidades y promover sus ideas de especialización profesional como resultado de la beca PAPAPA. Hay 57 argentinos que han sido seleccionados, esto es de hace un par de años, por eso en un par más, para participar del programa que se inició en el año 1957 y que todos los años festejan en la Embajada de Estados Unidos del otorgamiento de las becas. Bueno, uno de esos 50 y pico es justamente Hugo Alconada Mon. Otra es Laura Alonso, otro es Esteban Bullrich, y así podría seguir la lista y para que vean el perfil de aquellos que viajan. Ahora, ¿quiénes están en la beca Eisenhower? Bueno, su chairman, el número 1, es el general Colin Powell. ¿Sí? El general Colin Powell, jefe del Departamento de Estado norteamericano. Sus chairman emeriti están George H.W. Bush, o sea, Bush padre, y nada más y nada menos que Henry Kissinger. Henry Kissinger. ¿Sí? Y después está todo el listado de aquellos que integran el comité de los que bancan esta beca, como el presidente del Banco Nacional de Omán, por ejemplo, Mohamed Al-Ardi, después gente de distintas grandes empresas norteamericanas, de energía, sobre todo, hay mucho Chevron, están los que lo financian, etcétera. O sea, hay que empezar a poner el ojo también en todo este tipo de viajecitos, de becas, de premios, de autolegitimación que tienen este tipo de periodistas que nos han hecho creer, o les han hecho creer a muchos, que son serios, que lo que publican está chequeado, que son independientes, que son los únicos periodistas honestos que existen en la Argentina, y la verdad que estas cosas demuestran justamente lo contrario, ¿sí? Yo estoy un poco cansado de las notas que empiezan, según pude reconstruir con 157.000 fuentes, 14.000 documentos y un montón de horas de trabajo, y no me muestran ni una fuente ni una hora de trabajo. Que así empiezan en general las notas de Hugo Alconada Mon. Bueno, en este caso, y ya que hablamos de cuánto nos cuesta la política, ¿cuánto le ha costado al Estado argentino esa causa judicial? En tiempo, en recursos, en sueldos, en horas de trabajo, en papeles, en cárceles, en servicio penitenciario, en trabajadores del servicio penitenciario y en gente presa por esta causa. Además de los 4 millones de pesos a dedo que le dieron a Ricardo Gilavedra. Nos ha costado una fortuna esa nota de Alconada Mon. Para que después cuando va a un tribunal diga, no sabía, no tenía información, no lo chequeé, y ni siquiera me tomé el trabajo de seguir el curso de la investigación que demostró que todo lo que había publicado era falso. Nos sale muy caro Alconada Mon. Bueno, ojalá empecemos a darnos cuenta. Cuando hizo referencia a los 8.000 millones de pesos, ¿sabe a qué periodos fiscales corresponden dicha deuda? Surge de los balances. Surgía que el volumen total de dinero era de, no me acuerdo la cifra que está volcada allí en el artículo periodístico. Usted tomó conocimiento de, posteriormente, ¿no?, de que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información. No. Señor defensor, la pregunta sería si conoce o supo
de la existencia de la pericia oficial dispuesta por este tribunal respecto del contribuyente Oil Combustibles y todo lo atinente a periodos fiscales del juicio. No. La deuda que usted menciona aquí sobre 8.000 millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? ¿A qué momento? A marzo del 2016, cuando usted hizo el artículo. No lo sé. Usted refirió que a Oil Combustibles le habían dado, por lo menos tenía noticia, planes especiales en virtud del artículo 32 de la ley 11683. Sí. Sí. Usted sabe, en el caso específicamente del primer plan, a marzo del 2016, ¿cuánto se llevaba pagado de ese plan? No, ignoro. No. ¿Y tener este dato no le parecía relevante para tener completa su investigación? ¿Cuál? ¿Saber cuánto había pagado el grupo Indalo de estos planes especiales? A la luz de lo que nosotros estamos investigando, específicamente no.